Hola amigos. Bienvenido a nuestro análisis del tráiler de Bloodflowers. Todos los detalles están en nuestro vídeo, no olvides verlo hasta el final y suscribirte. Si estás listo para los divertidos celos de Dylan, estamos esperando 1000 me gusta. Al parecer, el tema del nuevo episodio será sobre los celos. Se da cuenta de la conversación de Varan con Sule Ann. Él dice, ¿de qué estabas hablando? Varan, no es nada importante. Todo será como quieras. No pueden satisfacer la curiosidad de Dylan. Por otro lado, Arun y Jasmine tienen que pagar el precio por lo que hicieron. Hablan de la posibilidad de que Gul, Dylan y Varan se muden a una casa separada. Destiny pregunta, ¿te sientes incómodo estando juntos? Rose, no mamá, nací aquí. Dice que este lugar me da fuerzas. A Dylan le preocupa que Sule y Varan se vayan a encontrar. Literalmente pelea consigo mismo. Sule Ann estaba muy celoso. Varan está muy confundido sobre por qué lo oculta. Se pregunta y se responde. Mientras Gul está en la cocina, Dylan se acerca a ella. Gul dice que parece que estás aburrido. Dylan dice más que un poco. Dylan dice te diré algo, pero no se lo digas a nadie. Dylan dice que Varan se reunirá con Sule. Pero no me dijo nada, dice. Él dice ¿por qué esconderlo? Gul Varan dice que él no haría tal cosa. Dice que creo que es posible que hayas entendido mal algo. Gul dice espera, te serviré un poco de té. Mientras Varan está en el jardín, Kudret Bey se le acerca. Dice que vine a hablar del poeta. El poeta dice que es como si se cayera del precipicio con Zebair. Dice que los Seyanids también lo están buscando, pero tampoco pudieron encontrarlo. Entonces Hassan llama la atención del señor Kudret. Él la mira con sospecha. Sin embargo, como Varan no sabe mucho sobre él, dice que lo encontremos antes de que lo hagan los Seikans. Dylan es atrapado por Varan. Dice tonterías. Varan se da cuenta de que Dylan está entrando en pánico. Él dice está bien, cálmate. Dice que la señora Sule envió algunas fotografías. Dice que lo veamos juntos. Dylan ni siquiera ha mirado nada y dice que no le gustan mucho los colores. Hassan llama a Sair. Hassan esconde a Sair. Cuando lo llamas, te dice que Varan te está buscando por todas partes. Si necesitas algo, te lo traeré. Dice que no salgas de casa. Frat y Gul están en el mirador. Charlan y toman té juntos. Varan y Dylan van a la cocina. Varan dice que en nuestro menú hay sopa de tomate con casar, plato de pollo y mucha ensalada. Varan cocinará la comida. Dylan lo apoyará. Zebdet y Zebrille no pueden silenciar al bebé. Jasmine llega y no puede quedarse callada. Arun dice déjame cantar una canción de cuna para hacerte dormir. Él comienza a decir. Duerme bebé, duerme, come y saciate. Si no duermes, deja que tu madre y tu padre sean tuyos. No les gusta el final de la canción de cuna de Zebdet. Pero el bebé durmió. Dice que creo que Jasmine durmió para silenciarte. Ellos ríen. Por otro lado, Kader se acerca a la dama Azade. Le hace beber su medicina. Entonces Azade Ann pregunta por Dylan. ¿Cómo? Ocupémonos de ello. Su madre también está lejos, dice. El destino dice que no se preocupe, señora Azade, señor Varan, mi hijo cuida muy bien de su esposa. Varan cocinaba las comidas. Dylan prepara los platos. Varan dice que yo me encargaré del resto. Dice que se siente. La voz interior de Dylan comienza a hablar. Dylan, un marido así no haría nada que me disgustara. Oh Dylan, ¿en qué estaba pensando? Siempre dice que está en las hormonas. Jasmine y Arun ahora escriben sus nombres en las especias. Dice que no volvamos a cometer el error del bicarbonato de sodio. Cian llega a Frat. Hablan de la investigación que hicieron. Luego hablan de Dylan. Cian dice que no fue culpa tuya, no se le escapa nada. Firat sonríe. ¿Pasa el pastelito? Sin embargo, Cian lo descarta diciendo que estoy a dieta. Da puntos a los platos de Dylan Varan. La sopa es 10, la cena es 10. Varan dice que no tiene defectos. Dylan dice que lo hiciste porque no hay ninguna culpa en ello.
Dylan dice por supuesto que yo también tengo una pequeña parte. Varan responde, más que un poco. Dice que si algo está en perfecto estado, significa que existes. Cian y Frat le dicen a Varan que no pueden encontrar ningún rastro de Zebair. Varan recibe un mensaje de la señora Sule. Mientras lo mira, se confiesa a sí mismo. Dice que estoy celosa como la miel. Dylan tiene tos. Varan da agua. Él dice que tengan cuidado. Dylan dice que tengas cuidado, no yo sino tú. Él sale y se va. Varan no puede entender lo que hizo. Por otro lado, querrá encontrarse afuera con Varan Sule y su esposa. Dylan ayuda a Varan a prepararse. Sin embargo, ella quiere evitar que él sea guapo. Varan dice que esto no es adecuado para la reunión. Varan dice, déjame tomar decisiones hoy. Dice que estás cansado, tal vez no estés de humor. Le ofrece a Frat Gul una casa independiente. Rose se pone de humor. Solo podemos trabajar con Frat Sulean. Dice que podemos reunirnos para el chalet. Se da por vencido tan pronto como escucha el nombre de Gul Sulean. El aire aquí es suficiente para nosotros. Dice, de todos modos, no estamos en el corazón de la ciudad. Aparta su mano de la mano de Frat. Frat no puede encontrarle sentido a esta acción. Hemos llegado al final de otro vídeo. No olvides suscribirte y activar las notificaciones. Cuídate. Adiós.